que la tuvimos que cancelar, ¿no? Bien, entonces, por fin, a pesar de las dificultades, estamos aquí. Yo comentaba antes de empezar que, qué meritazo tiene organizar eso, ¿no? Porque el éxito de la Afluencia siempre que organices alguna actividad es maravilloso. Así que debes de reconocer el trabajo que hacéis aquí. ¿Somos lo que pensamos? Pues no lo sé, ahora lo veremos a lo largo de la sesión, ¿no? Antes de desentrañaros lo que vamos a ir viendo, antes de decir si somos lo que pensamos, les voy a decir quiénes somos nosotros y nosotras. Somos ICARA, que somos una asociación y un centro de psicología que surgió allá por 2018. Somos un equipo que trabaja por todo Aragón, nuestras sedes están en Teruel y Zaragoza. Ahora vamos a abrir también en Villarreal, por la zona de Castellón. Y nosotros llevamos sobre todo proyectos a nivel de atención a salud mental, hacemos atención psicológica, pero luego lo que nos gusta mucho es acercar esta disciplina a la población. ¿Cómo? Hacia la divulgación científica. Somos unos pesados con la psicología, en el diario Teruel, en el mundo, hablamos en muchos sitios, pero también nos encanta hacer sesiones como estas, trabajando con estudiantes, trabajando con familias, acercando contenidos que pueden ser de mucha utilidad a la población general. Y nosotros nos movemos por todo Aragón, pero yo lo que digo es que, más allá de SICARA y todo esto lo que hacemos, nosotros sobre todo lo que somos es un equipo de personas que trabaja con personas. Y es que antes de ser profesionales, somos personas, ¿no? ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy psicólogo máster en Psicología General Sanitaria. También mi vocación de investigación la vuelvo en un tema tan concreto como la prevención de la conducta suicida en la adolescencia, es el tema en el que estoy investigando. También soy vocal de la Junta Rectora del Colegio Profesional de Psicología de Aragón y soy miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud. Pero yo lo que digo es que más allá de todo esto, que sí que suena muy bonito, qué guay, yo lo que digo es que yo soy Javi. Yo soy una persona súper cercana, que le apasiona lo que hace y sobre todo a mí lo que me gusta es cuando trabajo en un grupo y con grupos de personas, entonces yo me lo paso realmente bien. Entonces yo ya quiero dejar eso de base en lo que va a ser la sesión. Es decir, si en algún momento alguien tiene que hacer una pregunta, no hace falta que esperéis al final, porque en cuanto la levantáis, yo si puedo, quien quiera hacer responder, pues la respondo. Si alguien tiene que salir en algún momento de la sesión, no pasa nada, también podéis salir. Yo sé que lo que voy a contar es tremendamente interesante, ¿vale? Pero aquí tenemos un montón de quehaceres que hacer. Y por eso también quiero aprovechar para agradeceros el que hayáis venido. Estamos aquí un lunes por la tarde, me imagino que hay muchas cosas que hacer, y habéis elegido el venir aquí hoy. Bien, ¿qué es lo que vamos a ir tratando hoy? Lo he dividido en 5 bloques. Vais a ver que va a ser interactivo, que en algún momento sale participar. Cuando digo esto, alguna persona sale de la sala. No, va a ser sencillo, ¿no? Entonces voy a hablar, bueno, pues cómo aparecen los pensamientos, cómo influyen en nuestro comportamiento. Hablarnos un poco de los pensamientos intrusivos, que son esos pensamientos que de repente aparecen, se nos meten aquí y decimos, madre mía, ¿cómo es posible que yo pueda estar pensando esto, ¿no? Hablaremos de la rumia, que es cuando estamos trucu. Y, bueno, algunas herramientas de algunas cosas prácticas que nos podamos llevar para casa. Se dice eso de que si tú empiezas con una frase célebre en una ponencia, pues como que siempre es muy vistoso, ¿no? Y digo, bueno, pues, mi amigo René Descartes. Pienso, luego existo. Vale, muy guay. Yo que soy muy chulo digo, voy a meterle un complemento, esta frase célebre. Pienso, luego existo, pero nuestros pensamientos no determinan nuestra existencia ni lo que somos. Javi, ahí está, filósofo, ¿vale? Con esto ya voy dejando una pista y es lo que voy a intentar tratar de convenceros a lo largo de la sesión, de que sí, pensamos y por eso os decir que existimos, pero que nuestros pensamientos no definen quiénes somos. Nuestros pensamientos no tienen por qué definir nuestra experiencia. Básicamente, porque es muy difícil controlar a veces lo que pensamos. A pesar de que a veces hay ciertos mensajes que escuchamos que nos dicen lo contrario, ¿no? Pablo Motos, en El hormiguero, dijo hace un par de años lo siguiente. Es muy corto. Porque, en el fondo, eres lo que piensas y en lo que piensas te convertirás. Hasta mañana. Muy bien. Pues yo le diría a Pablo Motos, Pablo, yo estoy pensando en ser millonario. También estoy pensando que estaría bien que Luis de la Fuente me convocara con la selección española. Estoy pensando, me gustaría tener los ojos azules. Y de hecho también tengo pensado en no quedarme calvo, pero yo no sé si esto va a servir para conseguir todo aquello, ¿no? Claro, el yo creer que todo lo que pienso es la realidad, es lo que es tal cual, esto nos puede llevar a algunas problemáticas que veremos. Por ejemplo, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Que estoy nerviosa ahora mismo.
¿Vale? De hecho, ahora todo el mundo te está mirando. Esto te lo digo para tus nervios, ¿eh? Vale. No pienses en que todo el mundo te está mirando. ¿Vale? No lo pienses. No pienses porque todo el mundo te está mirando. No lo pienses. ¿Vale? ¿Has conseguido no pensar en que todo el mundo te está mirando? Ha hecho así, ¿eh? Claro, es muy difícil controlar lo que pensamos. Es como, muchas veces nos dicen, no pienses en esto. Y muchas veces lo intentamos, ¿eh? Me viene un pensamiento y digo, no voy a intentar pensar en esto, no voy a intentar pensar en esto, no voy a intentar pensar en esto. Y cuando yo no intento pensar en algo, ¿qué pasa? ¿Pienso más? ¿Cómo te llamas? Erika. Ya no te voy a hacer participar más, Erika, porque Erika. ¿Vale? Pero Erika, al intentar no pensar que me está mirando todo el mundo, ¿qué es lo que precisamente seguramente estaba haciendo? Se me está mirando todo el mundo. ¿Vale? De hecho, vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿vale? Para que no solo Erika haya participado en este gran experimento. Vale. No se ve muy bien. Era el elefante rosa, lo prometo, ¿vale? Aunque ahora no se ve muy bien. Si yo os pregunto que no penséis en un elefante rosa, yo digo, no penséis en un elefante rosa. ¿Qué es lo que nos viene a la cabeza? ¡Joder, el elefante rosa! ¿No? Y es que esto nos pasa mucho, ¿no? No pienses tanto en eso. Y tú, muchas gracias. ¿Vale? Solucionado. Ya todos mis problemas solucionados, ¿no? Entonces el problema no son los pensamientos. El foco no lo tenemos que poner tanto en los pensamientos, sino en lo que hacemos cuando aparecen esos pensamientos. Yo, algunas de las metáforas que utilizo con los pensamientos, ya veréis que a lo largo de la sesión voy a hablar mucho de metáforas, porque nos ayuda a representarnos de una manera más visual algo que a veces es difícil de ver con los pensamientos, es la metáfora de las olas, ¿no? ¿Habéis estado en la playa alguna vez? Aquí tenéis la estanca, ¿eh? Pero en la estanca creo, que no hay olas. ¿Hay olas en la estanca? Cuando hay vientos, Cuando hay vientos, sí. Cuando son vientos. Pues tendré que ir a surfear, ¿no? Bueno, pues imaginaos que estáis en la playa o en la estanca en un día de mucho viento, ¿vale? Y que estéis mirando el horizonte, viendo cómo van y cómo vienen las olas. Y decís, esa ola que viene por ahí, esa ola, yo la paro. ¿Puedo parar las olas? ¿Alguien de aquí puede parar las olas? ¿No? Nunca he hecho esta pregunta y nunca nadie me ha dicho, Javi, yo puedo parar las olas. A ver, cierto que nunca he hecho esta formación en el País Vasco, que si alguno me ha dicho, sí, yo. Pero no podemos parar las olas, ¿no? Del mismo modo que no podemos parar los pensamientos. Ahora bien, yo lo que puedo tratar de hacer es, ¿qué hago cuando aparecen esas olas? ¿Cómo surfeo yo esos pensamientos? ¿Vale? Sin embargo, muchas veces estamos poniendo el foco en que no vengan las olas, en que no vengan las olas, en que no vengan las olas. Eso es muy frustrante, porque estás poniendo el foco en algo que es muy difícil de controlar tú, que es que no vengan los pensamientos. Los pensamientos van a venir, tenemos que aprender a surfearlos. Esta metáfora yo la utilizo, esto no es el tema de la ponencia, ¿no? Yo la utilizo, habéis visto que vengo de investigar en prevención de la conducta suicida. Yo la utilizo para hacer referencia a los pensamientos de suicidio. Y algo de las personas, a los chavales, cuando trabajo muchas veces con ellos, es que, oye, es que a veces pueden venir pensamientos de suicidio y tú no estás eligiendo que vengan esos pensamientos de suicidio. Lo que podemos aprender a hacer es, cuando vienen esas olas en forma de pensamientos de suicidio, ¿qué podemos hacer para aprender a surfear esas olas? Y lo que les digo es, lo primero que podemos hacer para aprender a surfear esas olas es pidiendo ayuda. Entonces yo ya no pongo tanto el foco en ese pensamiento, que ya lo trabajaré de otra manera, pero te estoy diciendo qué puedes hacer cuando viene ese pensamiento. Entonces nos tenemos que focalizar mucho en la respuesta a esos pensamientos. Y estaría bien hacer una pregunta de, ¿me creo todo lo que pienso? ¿Os creéis todo lo que pensáis? No, menos mal. ¿Vale? Porque que yo piense que soy un fracasado, ¿eso a mí me convierte en un fracasado? No, ni menos mal. Que yo piense que soy un fracasado, a mí me convierte en una persona que está teniendo el pensamiento de que es un fracasado, pero no me convierte en un fracasado. ¿Vale? Yo no soy mis pensamientos. Uno de los mensajes claves que nos transfiere hoy. Intento por todos los medios no pensar en ciertas cosas. ¿Vale? Es algo que quizás también me tengo que preguntar, ¿no? ¿Qué son esos temas que de manera literaria evito y que quizás eso es lo que me hace estar pensando todavía más en ello? Y es que deciros que tenemos de media entre 6.000 y 60.000 pensamientos al día. Yo no los he contado, ¿eh? ¿Vale? Sería muy difícil porque muchos son de manera inconsciente, ¿no? Nuestra cabeza está ya ahí pensando y muchas veces sin ser conscientes de ello. Es lógico, ¿no?, que entre tantos pensamientos hay algunos que no tengan mucho sentido. ¿Vale? ¿Y por qué aparecen
de hecho, en esta sesión estoy convencido, y que a más de uno y más de una se os irá la cabeza a otro sitio. ¿Qué voy a hacer de cenar? Seguro que llego a casa y mi hijo no ha recogido los cacharros que le habíais metido. O que va a tener la ropa toda ahí desperdigada. Es normal que se os vaya a ir la cabeza, si yo no entiendo, ¿eh? No pasa nada por ello. De hecho, habrá un momento que dirás, ¿y este tío de qué me está hablando? ¿No? De nuevo, el problema no está en los pensamientos, porque van a venir. El problema puede estar si, estando en esta sesión, que es para lo que habéis venido, en vez de estar atendiendo la sesión, os quedaseis ahí y a la que os deis cuenta lleváis media hora pensando en si vuestro hijo habrá hecho todos los deberes, ¿vale? En vez de estar aquí. Pero que venga ese pensamiento es normal. La clave muchas veces es darnos cuenta que viene el pensamiento y que me está queriendo robar la atención y tratar de volver a conectar con el presente, con lo que está pasando en el aquí y en el ahora. ¿Y cómo aparecen los pensamientos? Bueno, al final tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro lo que está haciendo es procesar automáticamente un montón de información con todos los estímulos que pueda haber a nuestro alrededor, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que recordamos, y de alguna manera, a partir de toda esa información, genera un sinfín de pensamientos, ¿no? Es un sinfín de pensamientos que no decimos de manera consciente que aparezcan. De hecho, ¿cómo aparecen esos pensamientos? Pues por ejemplo, pueden aparecer ante estímulos externos, ves a alguien corriendo. Si de repente vieseis a alguien que está pasando corriendo, diréis, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Es un estímulo de fuera que nos hace generar ese pensamiento. De memorias internas, recuerdos que aparecen sin aviso, oye, pues qué maja, era mi tía Pili, ¿no? De algún recuerdo que tengo por ahí, que de repente ha venido. De asociaciones, esto nos pasa mucho. Ahí hueles un perfume o un olor que te recuerda a X persona y te ha venido a la cabeza ese pensamiento de esa persona simplemente por una asociación de ideas. O preocupaciones o deseos, a veces proyectamos posibilidades en forma de cosas que nos gustaría o a veces de manera lo más catastrófica que hay, que yo ya estoy pensando en todo lo horrible que puede llegar a ocurrir, ¿no? Y a veces esos pensamientos nos generan malestar y nos sumergimos en ellos una y otra vez. ¿Cómo podemos tomar distancia de nuestros pensamientos? ¿Puedes venir conmigo? Esta fila, ella ya está acojonada. La siguiente. ¿Vale? ¿Cómo te llamas? Mar. Mar. ¿Puedes subir, Mar? Sí. Vale. ¿Qué tensión, ¿no? ¿Te das también aquí en la cara? Un poco, sí. Vale. Bien. Vale. ¿Veis este punto negro? Mar, acércate. Acércate mucho al punto negro. Sí. Se lo he puesto un poco alto. ¿Vale? Si tú estuvieses aquí, completamente cerca, sí. ¿Qué es lo que verías? ¿Qué es lo que estás viendo? Pues un redondo así con muchas rayas, o sea, Vale. no era... Sí, con muchas rayas, ¿de qué color? Negro. Negro, ¿vale? Y esto es a veces lo que nos pasa. Bueno, no te voy a dejar aquí todo Vale, ¿no? vale. Que estamos, cuando tenemos un pensamiento, estamos completamente fusionados, pegados a él, y hay veces que nos cuesta ver más allá. Y el ejercicio que tenemos que hacer es, dando unos pasos un poco más atrás, pero cuidado que no estamos aquí. Así. Sí, un poco más atrás, un poco más atrás, un poco más atrás. Vale, el punto sigue estando, Sí. pero podemos ver un poquito más allá. Sí. Sí, ¿no? Porque ya podemos ver más cosas en la pista, ¿no? Ujú. Vale, un fuerte aplauso para mí. ¿Veis? ¿Y esto por qué lo estoy haciendo? Porque esto que acaba de hacer Mar, de manera visual, sí, aquí se ve muy fácil, pero luego hazlo tú en tu cabeza. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos aprender a tomar distancia de esos pensamientos? Una de las herramientas que yo utilizo mucho es el uso de metáforas. Si yo digo que toméis distancia de vuestros pensamientos, vais a decir, este chaval que me está diciendo. Ahora bien, si yo os enseño a que cuando vienen X pensamientos, vosotros os lo imaginéis como una hoja, o como una nube, o como un coche, o como X cosa, cuando aparezca ese pensamiento, ya será mucho más fácil actuar cuando aparezca ese pensamiento, porque yo estoy tratando de ver algo que es muy difícil de ver. De hecho, ¿conocéis la película Inside Out? La de Del Revés, la de los monigotes estos de colores que son emociones. ¿Sí o no? Sí, Javi. Vale. Pues esa película está muy bien porque lo que nos enseña a los niños, ya nos no tan niños, es a ponerles una forma, un color, una cara a las emociones. ¿Cómo me imagino yo la rabia? Pues el imaginarme el monigote de la rabia hace que cuando aparezca esa rabia yo me imaginaré que ha venido el monigote a visitarme y es más fácil de identificarlo y a partir de ahí regularlo. Pues con los pensamientos pasa algo parecido, ¿no? El tener algunas herramientas que me permitan imaginarme esos pensamientos va a ser mucho más fácil que yo no me quede atrás con esos pensamientos. Va a ser mucho más fácil que yo dé unos pasitos hacia atrás. Entonces, veremos algunas
¿vale? Por ejemplo, una podría ser la de la radio, ¿vale? Que ahora lo diré, pero bueno, deciros que al final que pensar es tan natural como respirar, es algo que hacemos y sin darnos cuenta, ¿vale? Estoy respirando todo el rato, del mismo modo que estamos pensando todo el rato, ¿no? Y la metáfora de la radio lo que nos puede explicar es que, por ejemplo, nuestra cabeza es como una radio. Una radio que siempre está puesta y que aparecen un montón de cositas. Habrá veces que aparezcan canciones que nos gusten, ¿vale? Pero otras veces habrá anuncios que aparecerán y que no hemos pedido que nos aparezcan esos anuncios. Que a mí me aparezca un anuncio de que compre algo no significa que por ello lo tenga que comprar, ¿vale? Lo que yo puedo tratar de hacer es identificar también ese anuncio, esto con otras metáforas lo veremos, y decir, bueno, pues sí, está sonando de fondo, ¿vale? Pero ahora mismo ese anuncio no es importante para lo que estoy haciendo. No sé si os ha pasado alguna vez lo típico de que entráis en una salita de espera y hay musiquita de fondo, ¿sí? Imaginaos que esa musiquita y decir, madre mía, qué musiquita. Esa musiquita al final, podemos dejar de escucharla, se queda de fondo, ¿o no? Sí, del mismo modo que aquí seguramente habrá algún ruido del proyector y demás. Ese ruido, os aseguro que se vuelve ensordecedor si estáis todo el rato pensando en este ruido, qué feo es esta música que han puesto, y al final estás ahí todo el rato diciendo, madre mía, por favor, que quiten ya la música. Ahora bien, si yo consigo integrar ese anuncio de la radio o esa musiquita de fondo como parte de la experiencia, pero no le doy ese protagonismo, eso no significa que por ello los pensamientos van a desaparecer, pero no les voy a dar tanto protagonismo, ¿vale? Insisto, esto es fácil decirlo, luego llevarlo a la práctica es más complicado, pero la clave, luego veremos algunas metáforas más, es que cada uno identifique esa metáfora que a él le puede servir, ¿vale? Y he hablado de lo de la musiquita de espera, de lo de la radio, de lo de las olas, ¿vale? Luego iremos viendo más metáforas. ¿Y cómo puede influir en mi comportamiento? Claro, al final esos pensamientos pueden influir en mi comportamiento, no por el hecho de aparecer, sino muchas veces por el hecho de creérmelos y dejarme arrastrar por ellos. Y para hacer una especie de experimento, vamos a hacer un juego, ¿vale? ¿Lleváis todos encima del móvil algo para escribir? ¿Sí? Lo podéis sacar. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vale, es este que queda. Vale. Lo siguiente. Voy a poner una imagen. Y quiero que describáis la imagen. Hagáis una descripción de la imagen. Esto no es nada raro de que luego voy a interpretar un resalto después, no, eso ya está desfasado, ¿vale? Una descripción de la imagen. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Vale. ¿Estamos preparados y preparadas? Unos segundos de expectación. Venga. Que cada uno describa lo que ve en la imagen. Aunque esté callado, estoy dando una charla. Es que no se pide una actividad, ¿eh? No sé si después pasa. Y claro, si ahora entra y se ve callar ya, no pasa mucho. Vale, los que ya lo tengáis, os voy a pedir que ahora que habéis hecho esta descripción, que tratéis de poner algo diferente a lo que habéis puesto la primera vez. Aquí es cuando surgen los... Habéis puesto una cosa, ahora os voy a que pongáis una cosa diferente.
No os metáis al WhatsApp, ¿eh? Vale. Venga, ¿quién empieza diciendo qué es lo que ha puesto la primera vez? Venga, ¿quién se anima a romper el hielo? Erika y Mar las vamos a dejar, ¿no? Venga. A mí de primera me ha parecido ver una madre que es consolada porque en mi pensamiento ha pasado. Vale. Bien, muchas gracias. ¿Otras? Madre e hijo. Pero según el pensamiento lo he cambiado. Y he dicho, bueno, a lo mejor es que le ha dado una buena noticia, que esta madre se va a curar. Vale, bien, pues que plantea una buena noticia de que se va a recuperar, ¿no? Vale, ¿habéis levantado la mano? Yo he hecho algo más descriptivo sin entrar en pensamientos. Sin entrar en pensamientos. Una paciente en el hospital y 2 personas que se están abrazando. Vale, bien. Más. Sin entrar en conclusiones, para que me entiendan. Vale. Sí, yo igual, en principio, que se abrazan como por pena, que son familiares de la enferma, y luego que, por ejemplo, vaya a tener un hijo. Vale, pues un embarazo. Vale. ¿Tú qué habías dicho al principio? ¿Repite? ¿Embarazo? Un paciente en un hospital y 2 personas que se están abrazando. Vale, bien. ¿Más? Madre e hijo afligidos por la enfermedad de un ser querido que está en el hospital y el segundo nacimiento del hijo de la pareja y la suegra le felicita. Vale. Muy bien. Vale. ¿Por ahí hay una mano levantada? Sí, yo la segunda, que le cambio totalmente, son una pareja que se han conocido en el hospital, él tiene a la mujer enferma y están ahí besándose detrás de ella, la otra está enferma y ni de la cama. Tenemos a la guionista de Pasión de Gavilanes. Vaya revuelo, Vaya revuelo has causado en un momentito, Madre mía. Bien. Son las descripciones que suelen aparecer, ha habido de todos los colores, lo cual me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho que le echéis fantasía e imaginación. Pero ha ocurrido algo que siempre me ocurre cuando pongo esta imagen. ¿Qué ha pasado? Que al principio es negativo. ¿Vale? Que al primero es una descripción más negativa y luego más positiva. ¿Por qué podría pasar eso? Porque primero siempre empiezas a mostrar la parte de la cara. Es una imagen más oscura. Los hospitales muchas veces no tenemos asociados a cosas negativas. Vale, bien. Pero además de eso ha ocurrido otra cosa. Y si os digo, no voy a decir nadie, pero casi nadie, habéis hecho lo que os he pedido. Yo os he dicho que describieseis una imagen. ¿Y qué hemos hecho en vez de describir? Vale. Hemos hecho esto, ¿no? Muy de la cabeza, pero nosotros hemos empezado a enfocar. ¿Vale? Sí, lo que hemos hecho ha sido interpretar. Por eso yo te diría que lo tuyo es más fácil una descripción, pero has hecho un hospital, me parece. Podría ser una residencia de ancianos. Sí. ¿Vale? La persona que está tumbada, la mayoría habéis dicho que es una mujer, pero podría ser un hombre. ¿Verdad? ¿Sí? ¿No? Estoy casi convencido de que la mayoría habéis creado una conexión entre los dos que están fuera y la persona que está dentro. Podrían ser personas que no tienen nada que ver. ¿No? ¿Sí o no? ¿Podría ser? Sí, vale. Bien. Este ejercicio, ¿vale? Lo que ha puesto él. A pesar que me estás pasando tu número. Que digo, Lo que ha puesto él. habitación con equipamiento médico, puerta de pomo redondo, joder, cama retractable. Reclinable. Reclinable, interruptor
saludable, solo embalsados, rodapié, armario, 3 personas. Habitación ocupada por una persona encamada, 2 restaurantes en el exterior de cierto cuarto dándose un abrazo. Bien, sería bastante la descripción que lo ha hecho. Muy bien, ¿eh? Te has ajustado a lo que pedí. Un aplauso para él. Bien, ¿vale? Sí, a veces es de los pocos que has hecho una descripción, ¿no? Porque una descripción, ¿qué sería? Algo en lo que todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Que es más o menos lo que has hecho tú. Una persona que está tumbada, otras 2 personas que están abrazando fuera de la habitación en la que está en la primera persona. ¿En eso estaríamos todos de acuerdo? ¿En las interpretaciones vamos a estar todos de acuerdo? No, habrá matices, ¿no? Y es importante, y esto es algo que yo quiero llevar, que caigamos en la conclusión de que lo que hacemos es interpretar constantemente lo que pasa a nuestro alrededor. Y cuando abrimos la puerta a la interpretación, lo hacemos de manera automática, abrimos la puerta a añadir información que no es de lo que estamos viendo, sino de lo que está en nuestras cabezas. Y el problema está cuando yo confundo mi interpretación, mi evaluación de la situación con una verdad absoluta. Esto muchas veces lo trabajamos con los chavales cuando hacemos talleres de resolución de conflictos. Anda que no aparecen conflictos, y les enseñamos a diferenciar entre un hecho y una opinión. Que el Real Madrid es el equipo que más Champions tiene, es un hecho. Que el Real Madrid es el mejor equipo de historia, según lo que valores. Y aún después de los ayer del clásico, tenemos que entrar en estos temas, ¿vale? Claro, interpretamos de manera automática, y ojo, esto es adaptativo, que nosotros como especie, cuando hace cientos y cientos de años, miles de años, yo veía un arbusto que se movía, ¿vale? Si yo me quedo en la descripción, un arbusto se está moviendo, no me sirve mucho. Ahora bien, si yo rápidamente interpreto que eso puede ser un peligro, eso me puede ayudar a adaptarme rápidamente a las situaciones. Es decir, puede ser funcional. Ahora bien, también puede ser disfuncional. Y es importante que nos demos cuenta de esto, de que nosotros estamos interpretando automáticamente las cosas que nos ocurren, ¿vale? Y que muchas veces actuamos en base a interpretaciones. Imaginemos esta mañana. Imaginaos que yo me cruzo con Carmen por la calle. Digo, Carmen, hasta luego. Carmen no me dice nada. Mañana, me la vuelvo a cruzar. Si yo decido no saludarle mañana, ¿por qué será? ¿Por qué? Porque estoy molesto, ¿por qué? Porque no te había saludado el día No me anterior. ha saludado. Vale, pero ¿no le saludo a Carmen porque ella no me saludó ayer? No. ¿Eh? Estás interpretando ahora mismo. Por la interpretación que yo hago. Yo no saludo porque ella no me saludase, sino por la interpretación que yo he hecho de ese no saludo que me hizo. Si yo interpreto que es porque Carmen es una border, que no la ves que es majísima, ¿eh? ¿Vale? Pues quizás al día siguiente, si yo lo interpreto así y me creo esa interpretación, que es normal que me pueda venir ese pensamiento automático. Joder, esta Carmen es una border, ¿vale? Entonces, si yo hago esa interpretación que es automática y si me creo ese pensamiento, ya os he dicho que el pensamiento no es el problema, sino cómo reaccionas a ese pensamiento. Si mi manera de reaccionar a ese pensamiento es creyéndomelo, pues quizás al día siguiente no le saludaré. Pero por esa interpretación que he hecho y por haberme creído esa interpretación. ¿Puede haber otras interpretaciones alternativas? Por ejemplo, esto, iba empanada pensando en sus cosas, está muy liada, pobre. Podría ser también que quizás iba escuchando música, en casos que además yo no los veo porque tienen pelo largo. ¿Vale? Y lo que nos pasa a veces es que una vez que yo genero una interpretación, a veces nos cuesta generar una interpretación alternativa. ¿A quiénes de vosotros cuando os he hecho el ejercicio, que os he dicho que escribieseis y luego que pusieseis otra cosa diferente, ya sabía que os estaba haciendo una interpretación, os ha costado un poco el generar otra visión? Ha costado, ¿no? No lo he hecho. Bueno, pues se agradece la sinceridad. Es que hay veces que cuando filtramos la información de una manera, nos aferramos mucho a ella. Y esto también es importante tenerlo en cuenta, que interpretamos de manera automática. Que una vez que hacemos una interpretación, a veces nos cuesta despegarnos de esa interpretación, ¿vale? Y que nuestro comportamiento no tiene que ver con las cosas que ocurren, sino con las interpretaciones que yo hago, si yo me creo esas interpretaciones o no. Es decir, con las reacciones que yo hago a los pensamientos que tengo, ¿vale? Entonces, de esta manera,
a Chess cómo pueden influir los pensamientos en mi comportamiento, ¿vale? En función de cómo yo acabo reaccionando cuando me aparecen esos pensamientos. Porque es normal que a mí me venga el pensamiento a la cabeza de que Carmen es una borde, si no me ha saludado. ¿Me puede venir ese pensamiento? Sí. Sí. ¿Cómo me puede venir? ¿Vale? La clave está en cómo yo respondo a ese pensamiento. ¿Pero me va a venir? Claro que no. ¿Vale? Y luego hablaremos un poco de, a la hora de responder a los pensamientos es importante no juzgarlos. Porque yo me podía juzgar a mí mismo diciéndome, joder Javi, ¿pero cómo has podido pensar eso? Con lo bien que te ha tratado Carmen otras veces. Y si yo me juzgo por mis pensamientos, me estaré juzgando por algo que no depende de mí. Me estaré juzgando porque venga una hora. Que vengan las olas no dependen de mí. Entonces eso también es importante, que los pensamientos, ¿vale? Importante no hacer ese juicio cuando viene un pensamiento. Porque yo no he elegido que me venga ese pensamiento. Ahora bien, lo importante será cómo yo respondo. Pero cuando abrimos esa puerta de interpretación, lo que se nos puede colar entre medias son las distorsiones cognitivas. Y también quería hablar un poquito de ellas en una sesión de pensamientos. Las distorsiones cognitivas, que alguna persona no habéis oído hablar de ellas, son como pequeños errores de pensamiento, ¿vale? Que todos podemos tener y que lo que nos pueden hacer es que ante una situación yo pueda filtrar eso que haya pasado de una manera un poco distorsionada, como el propio nombre indica. Hay un montón de ellas, yo las nombro algunas de las más comunes, y a ver si os sentéis identificadas o no. Por ejemplo, la lectura del pensamiento. ¿Vale? La lectura del pensamiento es cuando yo asumo que alguien ha hecho algo por X motivo. No, es que ha llegado tarde a casa cuando yo le había dicho que viniese a las 3, lo ha hecho para joder. Lo ha hecho para tal. ¿Vale? Cuando yo digo que interpreto que alguien ha hecho X cosa por X motivo, igual lo ha podido hacer por eso o no. ¿Vale? No, es que Carmen no me ha saludado porque no me quería saludar, porque te caes mal. Eso es como tratar de leer el pensamiento de por qué ha hecho una persona algo. ¿Vale? Eso es una distorsión cognitiva. Puede ser que sí o puede ser que no. Es sobregeneralizar. Todo me sale mal. Esta distorsión cognitiva es cuando ante un evento negativo, algo que no me ha ido muy bien, yo generalizo que todo me va mal, ¿no? Esto sobre todo nos pasa mucho cuando somos adolescentes, ¿no? O nosotros como padres, han suspendido una asignatura, es que es un desastre. ¿Vale? Ha dejado las zapatillas fuera, es que es muy desordenado, ¿no? Es como que ante un hecho sobregeneralizamos un montón. Esto les pasa a ellos y nos pasa a nosotros. Yo solo lo digo para que nos vayamos dando cuenta de cositas que pasan aquí dentro, ¿vale? El todo nada, que eso es como los blancos y negros y matices de grises, es como si sacas más de un 8 eres un crack y si no eres un desastre. Vamos a ver, o cuando vienen los padres, que a veces me vienen y me dicen, es que mi hijo lo hace todo mal. Todo, ¿no? Pero a veces como que caemos en esas visiones muy dicotómicas, yo todo o nada. O la adivinación está muy vinculada con la ansiedad, que es cuando yo trato de anticipar, ¿no? O yo filtro lo que está pasando y hago una anticipación catastrófica de lo que va a ocurrir. Escuche, cuando piensas todo esto, ¿El qué? cuando tienes todas esas cosas que han pasado y te pasan, que ya... ¿Qué hacer? Sí, sí. Preparemos a eso. ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde empezarías tú? Yo que sí, igual me voy de vacaciones. Sí, lo que pasa es que yo... Valencia y me pasa todo. Bueno, nos puede ayudar a desconectar a veces, ¿no? Lo que pasa es que yo no siempre me he podido ir de vacaciones y lo que quiera. No, es una pregunta muy buena, pero la respuesta empieza por algo muy básico. Y lo primero que podemos hacer es reconocerlo. Darme cuenta de que este pensamiento que me ha venido solo es un pensamiento. Del que el pensamiento no tiene por qué reflejar la realidad. La realidad es que no es que los pensamientos solo son palabras. El problema es cuando no está en el pensamiento, sino en lo que se acaba materializando ese pensamiento. Entonces, lo primero que podemos hacer es identificar que me ha venido ese pensamiento. Y ahí yo ya estaré haciendo mucho. Y luego veremos otros pasos que podemos hacer después. Pero el identificar que me ha venido este pensamiento, y esto también se trabaja de manera muy paralela con identificar la emoción que me ha venido, ¿vale? Ya abro las puertas a luego a ver qué puedo hacer con eso que me ha venido. Pero lo primero es identificarlo y darme cuenta de que me ha venido. ¿Por qué? Esto lo hacemos muchas veces. Por eso cuando luego os enseñe más metáforas, este primer paso nos puede ayudar a eso, ¿vale? Y de hecho lo que os estoy explicando ahora es para aumentar y ayudar esa identificación, darnos cuenta de que trabajamos muchas veces con interpretaciones, de que hay distorsiones cognitivas. Esto, por ejemplo, lo he explicado para que lo estéis
tratarlo en casa y cuando piense que mi hijo es un desastre, pues diga, joder, ya estoy sobre generalidad, ¿vale? Que igual me ha hecho esto, pero que haya hecho todo mal, ¿vale? Ya me estoy dando cuenta de que seguramente será un error de pensar. Pero es muy buena la pregunta y espero arrojar un poco más de cuando termine. He ido directa, ¿eh? Bien. ¿Vale? Bien, tema de los pensamientos intrusivos, que era un poco relacionado con el contenido principal de la sesión. Los pensamientos intrusivos son pensamientos que seguramente habremos experimentado todos en algún momento de nuestra vida y que se caracterizan por ser ideas o imágenes, a veces, que nos vienen de manera repentina e involuntaria. Me ha venido este pensamiento y a veces que se pueden llevar con mucho malestar, ¿no? Generalmente son raros, incómodos, incluso aterradores. Y una de las cosas que yo quiero que nos queden claras es que no son sinónimos o son señales de deseo real ni de locura. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el máster, un profesor nos explicaba el caso de un hombre que había sido abuelo y que de repente le vino a la cabeza el pensamiento de si algún día abuso de mi nieta. Imaginaos, con el malestar con el que podía vivir esa persona, ese pensamiento. Y no es porque lo estuviese deseando, ni muchísimo menos, sino porque son pensamientos que a veces vienen, que pueden venir por un montón de motivos, a veces en situaciones de estrés pueden venir más, y que no reflejan, insisto, necesariamente un deseo real, o tampoco refleja que tengas algún problema, simplemente viene y ya está. Por eso, una de las cosas que estoy intentando dejar claro a lo largo de la sesión es que mis pensamientos no tienen por qué ser ciertos, mis pensamientos no tienen por qué ser reales. Porque si yo me viene ese pensamiento y digo, madre mía, ¿pero cómo puedo tener este pensamiento? Es que soy un monstruo. Y me empiezo a atascar en ese pensamiento, ahí es cuando ya aparece el problema. Pero no es por el pensamiento que me ha venido, sino por la manera en la que estoy respondiendo a ese pensamiento. Estoy respondiendo a ese pensamiento juzgándome por haberlo tenido. Cuando ya hemos visto que los pensamientos son como olas, que yo no elijo que me vengan esos pensamientos. ¿Vale? De hecho, levantad la mano, los que estáis aquí, ¿quién alguna vez ha tenido el pensamiento de, yendo en un coche, el pensamiento de, ¿y si ahora abro la puerta? ¿Quién lo ha tenido? Yo lo he tenido, ¿vale? Ahí, yo lo he tenido, claro que sí, ¿no? Quiero decir, o pensamientos de este estilo. Porque en ese pensamiento significa que yo voy a abrir la puerta. No necesariamente, hombre, la puedo abrir, pero no por el hecho de que haya venido ese pensamiento significa que la vaya a abrir, ¿vale? Ese sería otro ejemplo de pensamiento intrusivo. Y según cómo yo reacciono a ese pensamiento, es cuando ese pensamiento se puede volver problemático. Si digo, pero madre mía, pero yo cómo puedo tener estos pensamientos, pero cómo puedo pensar en abrir la puerta, a ver, pues ese pensamiento ya está. Igual que habías podido pensar un montón de cosas más, ¿no? Y los pensamientos intrusivos, es importante, lo que os he comentado, ¿no? Que pensar algo no significa que pasó. Y esto lo encamino con la metáfora que había puesto de la radio. Que podemos integrar o imaginarnos estos pensamientos como un anuncio en la radio que no pedimos. Entonces, si me viene este pensamiento y digo, mira, te ha sonado como el típico anuncio en la radio que no quieres oír. Muy bien. Y el típico de habla chucho que no te escucho, es un poco lo que podemos tratar con esos pensamientos. Identificar que ha venido, que es algo que yo no deseaba que viniese, pero que aún así ha venido, acepto que ha venido, pero no me atasco con él. Porque entiendo que es normal que pueda venir. ¿Vale? De hecho, los tipos de pensamientos intrusivos suelen atacar muchas veces a cosas, o a la salud, o a temas éticos, o a temas que son importantes para mí. Por ejemplo, algunos pueden ser violentos, y si lastimo a alguien sin querer, o me puede venir el pensamiento, y si ahora le tiro el paso de diapositivas a caminar en la cabeza, que yo piense eso no significa que lo vaya a hacer, ¿vale? Pero imagino que me viene ese pensamiento, y yo, en vez de seguir la sesión, me quedo aquí, madre mía, pero ¿cómo puedo pensar esto? ¿Cómo puedo pensar el tío? Al final, entonces sí que se me volvería problemático, ¿no? Inmorales, y si hago algo en la propiedad del público, catastróficos, y si pierdo el control, y si todo sale mal, sobrecontaminación, y si enfermo gravemente por tocar esto, religiosos existenciales, y si Dios me castiga, y si no existe nada. Al final estos pensamientos sí que es cierto que pueden aparecer en ciertos problemas de salud mental, pero tener estos pensamientos no implica tener un problema de salud mental, ¿vale? De hecho son frecuentes que puedan aparecer. Y lo que decía al principio, los pensamientos intrusivos suelen atacar a las cosas que más valoramos, a la familia, a la salud, a la ética. Y os he puesto algunos casos prácticos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahora, no me acuerdo de la imagen que os he puesto, la maternidad. Después de acabar de ser madre o padre, me viene el pensamiento de, ¿y si soy mal padre?
y si soy mala madre. Y que yo tenga ese pensamiento es lo más normal del mundo. ¿Vale? Los pensamientos intrusivos pueden aparecer sin razón aparente, pero muchas veces los pensamientos son mucho más lógicos de lo que nos pensamos. Es decir, si yo acabo de ser padre o madre, imagínate si además soy primerizo, pues ¿cómo no van a venir esos pensamientos? El problema es cuando yo me atasco y me quedo ahí en ellos, ¿no? ¿Cómo podemos responder a los pensamientos, ya sean intrusivos o no? ¿Qué cosas podemos hacer? Bien, algunas de las primeras recomendaciones. Esto ya va un poco con parte más práctica. Que me preguntabas. Diferenciar entre el juicio y la descripción. Es decir, lo primero que tengo que hacer es no juzgarme a mí mismo por tener ciertos pensamientos. Porque en el momento en el que yo juzgo mis pensamientos, es en el momento en el que yo me atasco con ellos. Entonces, una de las cosas que trabajo muchas veces con mis pacientes es, en vez de que cuando venga un pensamiento, meterme ahí en hacer un bucle y juzgar cómo es posible que haya pensado esto, describirlo. En vez de decir, joder, ¿cómo es posible que haya pensado en hacerle esto a X persona, tal? Decir, bueno, pues me ha venido este pensamiento y ya está. Igual que me podría haber venido un montón de cosas. ¿Vale? El describir el pensamiento en vez de juzgarlo ya es algo que me ayuda. De hecho, esto está muy relacionado con el ruido. Bien, ¿veis esta llave de aquí? Sí. No es un truco de magia ni nada, ¿vale? Cuando se caen las llaves... Que te ha caído. Una llave. Son de mi novia, lo siento. Ya, luego lo ponemos. ¿Vale? Cuando se caen las llaves, ¿qué es lo que pasa? ¿Suena? Sí, ¿no? Cuando ocurre algo, ¿vale? Lo normal es que vengan ciertas emociones, que vengan ciertos pensamientos. Yo lo que digo a mis pacientes es, esos pensamientos es este ruido, ¿vale? El problema no es el ruido. El problema es si cuando ocurre esto, yo estoy pensando, ¿y por qué se ha caído? Es que no se tenía que haber caído. ¿Y ese ruido? ¿Por qué hace ese ruido? Madre mía, qué ruido tan insoportable. Ostras, por favor. Y ahí es cuando yo me quedo, trucutru, 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 trucutru. Sin embargo, si yo lo que aprendo es, vale, ha venido ese ruido, a veces identificaré por qué ha venido ese ruido, ¿vale? Pues que se han caído las llaves, ¿vale? Ha venido el pensamiento de, ¿y si soy mal padre? ¿Por qué? Porque acabo de ser padre. Hay veces que no identificaré esa causa. Pero hay veces que si lo puedo identificar, ¿vale? Entiendo que hayan venido esos pensamientos, entiendo que este es ese ruido, pero no le voy a dar el protagonismo. Y esto es aplicable tanto a los pensamientos como a las emociones. Y hay una frase que digo mucho, que es aceptar. Aceptar es darle cabida al malestar, pero sin darle el protagonismo. Aceptar es entender que yo puedo estar teniendo malestar por esta situación que ha ocurrido, y eso se materializa en ciertas emociones, o en ciertos pensamientos, pero que esas emociones o esos pensamientos no van a ser los protagonistas. Es decir, que quien va a intentar llevar las riendas soy yo con lo que es importante para mí, no tanto con lo que estén diciendo estos pensamientos. Estas emociones, estos pensamientos que vienen, yo los voy a ver y luego lo que hago con ellos, ¿vale? Pero aquí quien toma las riendas soy yo, ¿no? Entonces, acordarme de, ostras, este ruido que ha ocurrido por el saque de las llaves, estos pensamientos no me han venido, ¿vale? Ya me ayuda a entrar en un modo más de descripción y no tanto de juicio. Porque os aseguro que si yo me quedo ahí juzgando ese ruido se vuelve ensordecedor, como la musiquita de fondo de la sala de espera. Entonces, algunos pasos que podemos hacer. ¿Por dónde podemos empezar? Reconociendo y entendiendo, ¿vale? Reconocer que esto solo es un pensamiento intrusivo, que no es una realidad. Y si no es un pensamiento intrusivo, vale, esto solo es un pensamiento. Nada más, solo son palabras. Segundo paso, aceptar y no juzgar. No me gusta este pensamiento, ¿vale? No es agradable para mí, pero, oye, que no lo puedo controlar. Todo ha venido y ya está. Primero, entenderlo, ¿vale? Porque a veces sí que puedo identificar la causa, y otras veces, y el segundo paso, aceptar y no juzgar que haya venido ese pensamiento. Luego, dejarlo pasar, como si fuera un anuncio no deseado. Eso lo explicaré con otras metáforas, cómo poder aprender a dejar pasar ciertos pensamientos, ¿vale? No quedarnos ahí atados. Y, por último, redirigir la atención al momento presente. Una de las herramientas que voy a explicar son precisamente para dejarlo pasar, para ayudarnos a identificar y para redirigir la atención. ¿Sí? Son algunas técnicas que os voy a explicar. ¿Cómo se puede aplicar esto en ejemplos concretos? ¿Vale? Por ejemplo, el papá en el supermercado. Un padre va al supermercado con su hijo pequeño. De repente, mientras camina, le viene a la mente, ¿y si empujo sin querer el carrito contra alguien? Se asusta un poco. ¡Qué horror pensar eso! Pero luego recuerda, eso es un pensamiento raro, no significa que lo quiera hacer. Respira profundo, sonríe a su hijo y sigue comprando.
en el pensamiento, pero no se rasca en él. Reconduce al presente, como en este caso, sonriendo mirando a su hijo, ¿vale? Pero no se ha quedado en ese pensamiento. Adolescente en el puente. Una chica de 15 años cruza un puente peatonal y de pronto sugiere: ¿y si salto? Se asusta y dice: joder, ¿cómo es posible que me haya venido esto a la cabeza? Pero en realidad no quiere saltar, solo fue un pensamiento automático, un pensamiento intrusivo. Entiende que su mente, bajo estrés, fabrica escenarios catastróficos sin que ella le diga, ¿vale? Entiende que solo es un pensamiento y ya está. El problema muchas veces está enlazar el pensamiento con la acción. Que yo piense algo no significa que por eso lo tenga que hacer, pero tanto hacia uno hacia el otro. Aquí cuando nos tocaba estudiar, ¿a todos nos gustaba estudiar? No. ¿A nuestros hijos, a nuestras hijas les gusta estudiar? Algunos son más que otros, ¿no? ¿Hace falta que tengas ganas de estudiar para estudiar? No. Quiero decir, una de las claves está en separar la emoción y los pensamientos de la conducta. Que yo puedo estudiar aún con pereza. Que yo puedo estudiar aún sin ganas. ¿Vale? Es decir, que no hace falta hacer caso a todo lo que nos dicen las emociones o a todo lo que nos dice la cabeza. Si por la cabeza fuese, anda que no me echaría yo aquí en el sofá a descansar. Pero como muchas veces hemos hecho que la emoción o el pensamiento lleva asociada sí o sí a que es emoción, aquí es donde cometemos el error. Por ejemplo, cuando yo estoy enfadado, ¿qué es lo que me va a pedir el cuerpo? ¿El qué? Gritar, ¿vale? ¿Puedo no gritar aún estando enfadado? ¿Vale? Pues esto es lo mismo con las emociones. Igual que con las emociones, con los pensamientos. Es decir, que me diga un pensamiento, que me diga el pensamiento cuando yo estoy discutiendo con alguien, ¿qué me va a venir a la cabeza cuando estoy discutiendo con alguien? Pensamiento de palo. Si yo estoy discutiendo con alguien, y si es un amigo, una persona que conozco, anda y no sé cosas así, si la digo, ¡pum! Me lo voy a joder, pero bien, ¿vale? Que me venga eso a la cabeza significa que por eso lo tenga que decir o hacer. ¿No? ¿Es normal que me venga? Sí. ¿Entiendo que me puede venir? Sí. Pero no tengo por qué actuar en línea con ello. Pero para eso primero reconocerlo, es decir, en este caso, si ya hablásemos más que de pensamientos a nivel más amplio de emociones, diría: ha venido la rabia por la ira en esta situación, me está pidiendo esto, pero no porque me pida esto lo tengo que hacer, ¿por qué? ¿No? Volvemos a los pensamientos intrusivos. La mamá en la cocina. Una mamá está cocinando y un cuchillo. De repente su cerebro lanza: ¿y si me corto sin querer? ¿O si hago daño a alguien mientras cocino? Se siente culpable y preocupada. Luego recuerda algo que aprendió. Los pensamientos son como pop-ups de internet, esto es otra metáfora, que es cuando estás en internet y de repente te sale pum, una ventanita, pum, de publicidad, pum, pues como pop-ups de internet. Yo no puedo evitar que salgan, pero sí puedo tratar de no hacerle caso. ¿Vale? Y el último, el joven en la iglesia. Un chico está en misa con su familia y en medio del silencio su mente le lanza una idea absurda y defensiva. Se siente mal, porque dice: joder, ¿cómo puedo pensar esto en mitad de misa? ¿No? Se siente una mala persona. Pero luego aprende que los pensamientos intrusivos aparecen a veces de manera inesperada, que no quieren decir nada y que haber pensado en eso no lo convierte en mala persona. Si os dais cuenta, no estamos trabajando en que no aparezcan los pensamientos, sino en cómo las personas responden cuando aparecen esos pensamientos. Bien, hasta aquí, ¿qué tal vamos? ¿Estoy metiendo mucha chapa? ¿Qué me vais a decir, no? ¿Vale? ¿Os gusta viajar? ¿Sí o no? ¿Sí? Para dar un poco de frescor, ¿eh? Vale, ¿cuáles son vuestros destinos predilectos? A mí, por ejemplo, me encanta mucho Roma y Granada. Si por mí fuera, estaría en Roma y Granada cada 2 por 3. ¿Tenéis algún destino predilecto? Muchos. Sevilla. ¿Eh? No he ido a Sevilla, pero Sevilla. Vale, pues si no has ido a Sevilla es un sitio muy chulo, que ahora está masificado. La Plaza España es preciosa. ¿Vale? Tenemos destinos predilectos. ¿Sabéis quién tiene también destinos predilectos? ¿El qué? ¿La? Total, nuestra cabeza tiene destinos predilectos. Yo tengo Roma y Granada, pero nuestra cabeza, Erika tiene Sevilla. Pero nuestra cabeza era Erika, ¿no? Bueno, si te cambio el nombre, mal. ¿Vale? Tiene 2 destinos predilectos. ¿Dónde pensáis que le gusta mucho viajar a la cabeza? A lo malo. A malo. Sí, vale. Pero son como más destinos temporales. ¿Dónde pensáis que viaja mucho la cabeza? Al pasado. ¿Al pasado? ¿Se ve la pizarra? ¿Veis la pizarra desde atrás?
¿Sí? ¿Y dónde pensáis que me encanta también viajar? Vale. Estos son los destinos predilectos de nuestra cabeza. Y ojo, es una tendencia natural de nuestra cabeza. Yo lo he dicho, aquí seguro que la cabeza se os ha ido a cosas que tenéis que hacer luego o a cosas que han ocurrido antes. ¿Vale? Luego que estás por ahí. Que sí, porque es así. ¿Vale? Lo que os voy a explicar ahora es una herramienta también en forma de metáfora que nos ayuda a relacionarnos de manera diferente con el fatal, con el fatal de futuro, es decir, con el pasado y con el futuro, ¿vale? Hay veces que aparece malestar porque nuestra cabeza hace el viaje al futuro y como buen viajera que es, se trae souvenirs. ¿Qué cosas pensáis que puede venir? ¿Con qué cosas pensáis que, con qué emociones pensáis que puede venir la cabeza del futuro? ¿Qué emociones vienen cuando mi cabeza está empezando a anticipar las cosas que pueden ocurrir? Preocupación, ansiedad. Vale, todas esas. Vale, y cuando hace el viaje al pasado, ¿a veces con qué emociones vuelve? Tristeza, culpa también, ¿no? Vale, bien. La cosa no está en el viaje, sino en cómo la cabeza muchas veces hace el viaje. Y hay veces que nuestra cabeza vuelve del futuro con ansiedad porque... Era para dar un poco de sonido y de ambiente. ¿Vale? Para reconectar. Hay veces, escuchamos, que la cabeza viene del futuro con ansiedad por la manera con la que viaja nuestra cabeza, con el objeto con el que viaja. Y es que a veces la cabeza viaja con este objeto. A ver si alguien adivina qué es lo que es. Llega un momento de jugar al Pictionary. ¿Qué es esto? Una bola de cristal. Perfecto. Y esto, aunque no lo parezca, muchas veces me dicen un pulpo, yo un pulpo no. Esto es una calavera, ¿vale? No es lo mismo, ¿vale? Hay veces que nuestra cabeza viene con ansiedad porque estamos viajando al futuro con una bola de cristal, de manera catastrófica, tratando de ver como si fuese real algo que va a ocurrir. Esto es cuando nos pasa que yo estoy estudiando un examen y digo, o mi hijo está estudiando un examen y digo, es que va a suspender, es que seguro que va a suspender. Ya estoy viendo como si fuese real una posibilidad. Estoy viajando al futuro de manera catastrófica. Entonces, la idea es tratar de, en la medida, estar más en el presente o, si acaso, tratar de viajar con otro objeto al futuro. Porque viajar al futuro a veces nos puede ayudar. ¿Qué diríais? Sí, ¿Para qué nos puede ayudar viajar al futuro? Como para planear algo. Para planear, para saber hacia dónde nos queremos dirigir. Entonces, la clave está en tratar de identificar que estoy con una bola de cristal y decir, joder, Javi, ya estás otra vez con la bola de cristal. Y si acaso, tratar de viajar con este objeto. A ver, ¿quién adivina qué es lo que es? Madre mía. Un mapa, menos más, que con nadie lo adivinará. ¿Vale? Bien. Es decir, es cambiar la visión del futuro como algo catastrófico, como algo que va a ocurrir sí o sí, ¿vale? Cambiar la relación con el futuro como si fuese un mapa. Un mapa con un horizonte hacia el que yo sé que me quiero dirigir, pero hacia el que voy a dirigirme, ¿cómo? Dando pasos desde el presente. Es decir, la diferencia es de, joder, voy a suspender el examen de mañana y estoy ahí, a decir, vale, mi objetivo es aprobar el examen, sacar el curso. ¿Qué puedo hacer en mi presente para acercarme a ese horizonte? Y de repente yo lo que hago es cambiar una visión catastrofista por una visión más de un horizonte, pero que me ayude a enlazarme con el presente, a dar pasos desde mi presente. Yo puedo tener mi horizonte, pero mi zona de acción es el presente. Entonces, esto de la bola de cristal en el mapa, que hemos trabajado con mis pacientes, lo que trato de hacer es que ellos identifiquen si han sacado la bola de cristal. Las metáforas nos sirven como anclajes para salir de ese círculo en el que yo me meto. Si de repente me doy cuenta que estoy con la bola de cristal, digo, joder, ya estoy otra vez con la bola de cristal que me explico Javi. Pues venga, voy a tratar de conectar con el presente o tratar de, al menos, mirar el futuro desde el mapa. Y con el pasado también pasa algo parecido. Venimos con tristeza y con culpa porque el objeto que utilizamos para viajar es el siguiente. Este es el que suele menos a adivinar la gente, no sé por qué. Bueno, sí que no sé, porque dibujo muy mal, ¿no? Pero es el siguiente.
Sería horrible. ¿Sabéis lo que es? Bueno, yo lo digo. Un látigo. Normal. ¿Estáis a bordo? Vale. Hay veces que yo viajo al pasado con un látigo. No sé si os pasará, pero lo típico que estáis pensando, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho esto otro? ¿Cómo es posible que...? ¿No? Y me estoy fustigando. ¿No? Ahora bien, si yo me doy cuenta de, joder, Javi, ya estás con el látigo, puedo cambiar de objeto y cambiar la visión del pasado como una tortura a tratar de hacerlo con el siguiente objeto. Venga, que este creo que es más fácil. Un libro. ¿Vale? Cambiar la visión del pasado desde la tortura a una relación con el pasado desde el aprendizaje. El pasado me guste o no. Me puede parecer maravilloso algunas cosas y me puede parecer una mierda. Hablando mal. ¿Vale? Pero el pasado ya está escrito. ¿Vale? Ahora bien, eso me puede ayudar a veces, no siempre, a aprender a saber cómo quiero seguir escribiendo yo mi libro desde el presente. Porque es un libro cuyas páginas que echamos hacia atrás ya están escritas, pero que se escribe día a día. Entonces, esto es una manera también de relacionarnos con el pasado de una manera más amable con nosotros mismos. Y estas herramientas yo las explico simplemente para que cuando una persona está rumiando con el futuro o con el pasado, se dé cuenta y decir, joder, esto es relativo. Ojo, estoy con la bola de cristal. Venga, vuelve al presente. O si acaso trata de sacar estos dos objetos. ¿Sí? Luego os explicaré otra herramienta para volver al presente, ¿vale? De manera más directa. ¿Queda más o menos claro esto? ¿Sí o no? Sí. Vale. Bien. No obstante, en nuestro blog tenemos un artículo que habla ¿vale? Podría haber puesto directamente esta imagen porque es un poco más clara. No me gusta desvelarlo todo al principio. ¿Vale? Bien. Vale. Y esto se relaciona con la runa, que es cuando le damos 1000 vueltas a algo. ¿Por qué pensáis que rumiamos los seres humanos? Porque si lo hacemos es porque tratamos de hacer algo con ello. ¿Por qué pensáis que nos pondríamos a darle 1000 vueltas a todo? Pues para encontrar una solución o para... ¿Para encontrar una solución? Claro. No se puede controlar. ¿El qué? No se controla. ¿El qué? Que esté ayudando. Es difícil. Se puede intentar, pero es difícil. Para intentar solucionar algo, además eso del control tiene algo que ver, y es que sobre todo es cuando tratamos a veces de solucionar algo que se escapa a nuestro control. Porque cuando yo siento que ya no me queda nada que hacer, lo único que me queda es por lo menos pensar en ello. ¿No? Y empiezo a darle vueltas a la cabeza. De hecho, la rumia, aunque no lo parezca, es un comportamiento, un comportamiento de tipo cognitivo. Por un lado está el pensamiento que me ha venido, y por otro lado es la rumia, que es la manera en que ya respondo a ese pensamiento, que es cuando yo me meto de manera deliberada a ¿Por qué aparece la rumia? A veces para buscar una solución, ¿no? Realmente intenta resolver un problema, enfocarse repetidamente en él y dándole 1000 vueltas, aunque en realidad muchas veces no se avanza la solución. De hecho, la rumia, esto voy a decir igual es un matiz muy fino, pero a veces es una forma de evitación. Y digo, ¿por qué? Cuando yo estoy pensando mucho sobre algo, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿O no haciendo? Obsesionarnos. Bien. Amargarte, cuando estás todo el Sí, rato. pero voy a poner un ejemplo más fácil. Con el tema de los estudios. Si mi hijo o yo estoy todo el rato pensando en que no voy a superar la asignatura, este examen no lo voy a superar, ¿qué es lo que me estoy haciendo mientras estoy ahí? Estudiar. Hay veces que la rumia está como forma de evitación, que parece que pensando, ¿no? Estoy evitando hacer algo que realmente me genera malestar, ¿no? La autocomprensión, a veces al querer pensar mucho sobre un problema, voy a lograr una mayor comprensión del mismo, y no necesariamente es así. O sobre el control, que ha salido por ahí. Sentir que al anticipar todos los posibles problemas se tendrá más control sobre ellos. La rumia muchas veces surge como una situación o como un intento de controlar algo que se escapa de mi control, ¿no? Y esto lo que nos lleva muchas veces es a todavía más descontrol, a todavía más malestar. Bien, vamos a poner un ejemplo práctico. Mi hijo o mi hija viaje al instituto, con el instituto a los Pirineos. Yo como buena madre o como buen padre, ¿el qué? Llévate el chubasquero que va a llover. Llévate el chubasquero que va a llover. ¿No tenemos chubasquero? Vamos a comprar ese chubasquero.
pues un chubasquero que sea más o menos chulo, que le gusta, le compramos el chubasquero y le decimos, métetelo en la maleta. Vamos, se la metió en la maleta. ¿Qué le decimos? Ponte el chubasquero si llueve, ¿no? Póntelo porque va a llover. Llega el jueves, me meto a internet, lluvias torrenciales en el Pirineo. ¿Mi hijo se ha puesto el chubasquero? No. ¿Qué habrá hecho mi hijo? Sorpresa, ¿vale? No lo sabemos. Pero seguro que estamos pensando, no se lo habrá puesto. Pero llega el sábado y dices, joder, que si todavía está en el plastiquito, ¿no? ¿Qué te lo voy a decir? Mi hijo seguramente habrá hecho, no siempre, ¿no? Pues lo que hayan hecho todos. Si ninguno se pone al chubasquero, pues igual tampoco se le ha puesto. Vale. ¿Y qué es fácil que yo haya estado haciendo en mi casa toda esa semana? Habrá puesto el chubasquero, mira que se lo he dicho, mira que no se lo va a poner con lo que costó comprarlo, que lo compramos a última hora, mi cachizamar, y mira que se lo he dicho 1000 veces, ¿vale? Ahí la rumia surge, ¿por qué? Porque yo no sé nada. ¿Puedo controlar que se ponga el chubasquero? A ver, podéis plantaros en el Pirineo. Exactamente. Lo cual no os recomiendo. ¿Vale? No, no lo podemos controlar. Y ahí la rumia surge como un intento de controlar algo que se toca en control. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Es normal que me venga el pensamiento de es que no se va a poner el chubasquero? ¿Es normal que me venga? Claro que es normal. La cosa es cómo respondo ante ese pensamiento. Si respondo metiéndome en la rumia, o decir, vale, es normal que me haya venido este pensamiento. Me viene ese ruido, ¿por qué? Porque mi hijo se ha ido al Pirineo y va a llover, es normal que me haya venido ese pensamiento, pero es algo que ahora intento controlar, ¿vale? Y trato de conectar con lo que esté haciendo en ese mismo momento. Si estoy cocinando, pues en lo que esté cocinando. Si estoy leyendo libros, lo que estoy leyendo, ¿vale? Pero que la cabeza se me va a ir, claro que se te va a ir. Y se te va a ir y a los 2 minutos se te va a volver a ir. Pero la habilidad está en, 1, identificar que la cabeza se me ha ido, y 2, tratar de conectar con el presente. Vamos a explicar alguna técnica que pueda ayudar a facilitar esto. ¿Qué hacer? Vale, vamos con las técnicas. Bien. Con la rumia, o con los pensamientos que a veces me generan malestar. Cuando os coméis algo en casa, imaginaos una cáscara de plátano, ¿qué hacéis con ella? Pensar dónde la tiramos. Ahora hay tantas opciones. ¿Esto qué es? ¿Vale? Estáis ahí a tope con los pensamientos, ¿vale? Bien, pero os coméis el plátano y la cáscara o el envase de yogur, lo que sea, bajáis a la calle y lo tiráis al contenedor. O abrís la papelera que tenéis en casa, pum, lo metéis y cuando se acumula lo sacáis. ¿Hacéis esto segundo? No os voy a juzgar, pues no digáis. Pero sí, es lo que solemos hacer. Ahora bien, con los pensamientos no hacemos muchas veces lo mismo. La técnica que os voy a explicar es tiempo basura. Y es aplicar lo mismo que yo hago con los residuos a los pensamientos. Del mismo modo que yo cuando me como un plátano, no significa que por eso yo vaya a bajar a la calle a bajar ya el residuo. Del mismo modo, porque me venga un pensamiento ahora, no significa que yo ahora te tenga que prestar atención. Pensamiento. Y hay veces que lo hacemos al revés. Hay veces que con nuestros pensamientos es como si cogiese la cáscara del plátano y bajas a la calle. Me viene el pensamiento de algo y ¡pum! Ya me meto en el bucle. Entonces, el tiempo basura lo que me ayuda es a no meterme en bucles en momentos en los que no me viene bien meterme en bucles. ¿Y esto cómo se hace? Tratando de, esto lo podéis utilizar vosotros, o también con vuestros hijos, con vuestras hijas, de, en un momento del día, tener un tiempo para sacar la basura de la cabeza. Es decir, por ejemplo, de 8 menos cuarto a 8 me voy a poner a sacar toda mi cabeza, y yo recomiendo que lo hagáis escrito. ¿Para qué? Para que cuando a las 12 de la mañana en clase, a nuestro hijo o a nosotros en trabajo, me venga el pensamiento del chubasquero, o al hijo, o el pensamiento de lo que sea, ¿vale? Yo en ese momento yo no me meta ahí porque digo, no, identifico que he venido, pero te prestaré atención hoy a las 8. ¿Vale? Es como una manera de aplazar ese pensamiento a un momento en el que yo he seleccionado para eso. Porque si no, esos pensamientos es muy fácil que me roben la atención en un momento en el que no me viene bien. Eso, ¿vale? Entonces, es una manera de aplazar, pues esto me ayuda de diferentes maneras. Una, porque luego cuando lo abordo por la tarde, quizás yo no lo abordo con tanta urgencia.
2, ya he tomado un poco más de perspectiva. Y 3, igual alguna cosa incluso se me olvida. ¿Vale? Entonces esta es la técnica del tiempo basura. Luego también os voy a explicar la de la derecha, que es la metáfora de los coches, es una de las que yo más utilizo. Quiero que os imaginéis una calle, ¿vale?, por la que pasen coches, porque también sea peatonal, en la que estéis en una acera. Yo siempre me imagino la calle del Ovalo, porque vivo en Teruel. ¿Sabéis dónde está el Ovalo? Que es donde está la escalinata. Es una calle por la que pasan muchos coches. Además hay una acera muy grande con terracitas y demás. Y yo os pregunto, ¿vosotros tenéis el poder de cortar la calle y que no pasen coches? Una vez se preguntó a un policía y me dijo, sí. Tendré que buscar otro ejemplo, ¿vale? Pero claro, yo no puedo cortar la calle y que no pasen los coches. Ahora bien, yo lo que puedo tratar de hacer es que cuando vengan los coches, que la metáfora representa los pensamientos, tratar de no subirme en ellos. Porque hay veces que cuando vienen ciertos pensamientos, los pensamientos de la ansiedad, ¿vale? Mi hijo se pondrá el chubasquero, tiene ese pensamiento, mi hijo se pondrá el chubasquero. Yo me lo imagino como un coche y lo que hago muchas veces es dejar lo que estoy haciendo, que estaría en mi terracita tomando algo, me levanto, me subo en el coche y me dejo arrastrar por él. Y mi atención se ve totalmente robada por ese coche. Ahora bien, si yo aprendo a identificar que este pensamiento es un coche que ha venido, es más fácil que yo ya tome distancia de él y diga, vale, es normal que haya venido, muy bien, venga, lo dejo pasar. Y esta metáfora, que cada uno haga suya, yo trabajé con una paciente que me dijo, Javi, esta metáfora me ha venido muy bien, y ¿sabes cómo me he imaginado yo a los coches de la ansiedad? Yo me los imaginaba como limusinas, con luces de neón, que cuando aparecían, era, ¿cómo no me voy a meter en ello? Entonces, cuando le venían esos pensamientos, decía, mira, está aquí la limusina de la ansiedad. Ole, muy bien, venga, ¿qué pasa? Y el hecho de imaginármelos y de identificarlos es el primer paso para luego tratar de dejarlos pasar. Entonces, primero, lo identifico poniéndolo de una forma. Hay otras metáforas que pueden ser como si fuesen burbujas, como si fuesen nubes, como si fuesen hojas que bajan de un río. Yo me lo imagino, lo trato de visualizar y cuando viene digo, mira, ya está aquí el coche de lo que sea. Muy bien, ok, vale, muy bien. Lo puedo compaginar con el tiempo basura, decirle, coche, a las 8 nos vemos. Y lo trato de dejar pasar y conecto con lo que está ocurriendo en este mismo momento. Sé que esto suena muy fácil decirlo, pero esto es como todo, esto es un entrenamiento. Yo lo que les explico muchas veces a mis pacientes es que un proceso terapéutico es como un proceso de aprendizaje, de entrenamiento, en el que yo voy a entrenar, voy a reaprender a relacionarme de manera diferente con mis pensamientos y mis emociones. En vez de dejarme arrastrar por ellos en este momento, lo que voy a entrenar es en tratar de visualizarlos y dejar que pasen. Y para ello, una técnica que además puede ayudar a centrarme en el presente, ¿vale?, es la de los 5 sentidos. Y la vamos a hacer aquí. ¿Qué tal vamos de los 5 sentidos? ¿Bien? ¿Sí, no? Como diréis, bueno, pues yo ya empiezo a flojear de no sé qué. Sí, pero más o menos, aunque alguno flojee, ¿cuántos hay sentidos? 5. Tenemos otros 4 o lo que sea, ¿no? Vale. Los sentidos son una herramienta que llevamos siempre encima, que nos pueden ayudar a conectar con lo que está ocurriendo en este momento presente. Y la técnica de los 5 sentidos nos puede ayudar a llevar una secuencia, no tenemos por qué seguir este orden, pero consiste en lo siguiente: voy a utilizar los 5 sentidos para centrarme en lo que está ocurriendo en este momento. Y les pongo un pan al final con las otras técnicas. Y lo vamos a hacer todos. Vale, el orden que voy a seguir yo es como si yo hiciese una cruz en la cara. Porque voy a empezar por la vista, luego voy a ir al tacto, al oído, al olfato y al gusto. ¿Sí? Entonces, esto va de lo siguiente. Yo noto que me estoy empezando a ir con un montón de cosas y digo, Javi, vuelve a lo que está pasando aquí. Y empiezo por la vista. Quiero que encontréis 5 objetos diferentes con la mirada en la sala. Y quiero que os fijéis en los detalles que tienen. Venga, que cada uno los suyos. Vaya escena, ahora todo el mundo mirando. A mí me fijo en los detalles. Aunque yo me fijo en la cortina, que tiene esas rugosidades, ¿vale? En el proyector, que tiene la luz, en los focos esos que tienen esas lucecitas pequeñas, cada uno los 5. Y conecto en este momento con lo que está pasando con la vista. Luego iría al tacto, ¿vale? Trataré de tocar 4 cosas diferentes. Venga, algunos que podéis ver. Y tratar de notar las temperaturas, las texturas, ¿vale? Que pueden ser de 1000 cosas, ¿vale? Con esto lo que hago es conecto con lo que está ocurriendo en este mismo momento con el tacto. Personas que a veces tienen ansiedad, lo que hacen a veces es con la mano tratan de apretar la mesa, o sea, los dedos contra la mesa para mantener la mesa bajo los dedos,
O con apretar los dedos bajo el pie, para tratar de notar el suelo bajo los pies, ¿vale? Esto es algo que me ayuda a aterrizar. Luego iría con el oído, ¿vale? Para mí, mi favorita, porque siempre o casi siempre hay ruidos de fondo, que están ahí de fondo, y a los que no nos prestamos atención, porque no estamos concentrados en ellos. Entonces, vamos a quedarnos durante unos segundos en silencio, y quiero que identifiquéis 3 sonidos diferentes. A ver cuáles identificáis. ¿Qué habéis oído? ¿Habéis oído algo? ¿La propia respiración? ¿Alguien ha oído algo más? Los movimientos de la gente. Como los movimientos, yo luego también unos ruidos por fuera. ¿Vale? Bien, esta técnica, esta parte, a mí me ayuda. ¿Por qué? Porque es que me ayuda a focalizarme mucho en lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora. ¿Vale? Luego iríamos todos a los faltos, si os dais cuenta, es una reducción 5, 4, 3, 2, pero se pueden hacer más o menos. Se debería tratar de oler 2 cosas, por tratar de ver las manos, la ropa, que estéis el pelo largo lo podéis oler. Hay gente que lo que utiliza es cuando se está agitando mucho, echa un flux de colonia que le gusta, pero está con el olor. Si os dais cuenta, mucha gente que medita se pone incienso. ¿Por qué? Para tener un anclaje, lo que está pasando. Y el último sería el gusto. 1, ¿vale? Tratar de saborear algo que estoy tomando en ese momento, tratar de buscar un sabor que me gusta. De esta manera, si yo sigo esta secuencia, no hace falta que sea en ese mismo orden, yo puedo conectar con lo que está pasando en este mismo momento. Y los puedo hacer por separado, no hace falta que haga todo. Imaginaos, yo estoy tomando algo con mis amigas, con mis amigos, mi hijo está en el Pirineo, lo del chubasquero, y me viene el pensamiento de, ya verás tú cómo se pone el chubasquero. Y lo puedo hacer, aplicar estas 3 técnicas, como primero dándome cuenta que abrí el coche, el coche del chubasquero, y ya está otra vez aquí, voy a ver qué pasa. Y trato de conectar con el presente, por ejemplo, con el gusto. ¿Cómo? Tratando de saborear mucho lo que me estoy tomando. Pues, por ejemplo, voy a tratar de saborear mucho la Coca-Cola, lo fresquita que está, el burbujeante que es como baja por mi garganta. El olor, puedo oler lo que estoy tomando. El sonido, voy a tratar de escuchar mucho los sonidos que hay de fondo, o la conversación de la persona con la que estoy hablando. ¿Vale? E incluso puedo aplicar también el tipo basura de decir, bueno, luego a las 8 ya veré qué hago con esto. ¿Vale? Y esta es una manera de, ¿cómo? De no responder, de no reaccionar a los pensamientos automáticamente cuando aparecen y dejarlos para otro momento. ¿Vale? ¿Y qué haces luego a las 8? ¿Qué? Dilo en voz alta. Y luego a las 8 cuando vienen, como lo tienes ahí... Vale. Vale. Bien. Lo que puedes hacer es, yo lo que suelo hacer, lo que suelo recomendar es, cuando explico el tipo de basura es escribirlos, ¿vale? A eso ayuda a tomar un poco de distancia y sobre todo a, por ejemplo, con el del chubasquero. ¿Qué podemos hacer con ese pensamiento del chubasquero? ¿Qué se te ocurre que eso podría hacer? ¿Qué podemos hacer con él? Muchos, no solamente el de chubasquero. ¿El qué? Todos los que has ido Ajá. apartando. Una de las cosas que yo a veces hago, puede ser esto. Luego cuando nos ponemos con el tiempo basura, una de las cosas que podemos hacer con los pensamientos es esta preocupación que yo tengo, la puedo traducir en una ocupación. Pensad que preocupación significa ocuparse de algo de antes de que ocurra. Y yo creo que digo a la gente con la que trabajo es, vale, esto es lo que te estás preocupando, esto de los chubasqueros que te estás preocupando, ¿hay alguna manera de lo que te puedes ocupar de ello? ¿Qué se os ocurre? No lo vayas. ¿Cómo llamarle? Ha llovido, no ha llovido. ¿Vale? Pero si yo me doy cuenta de que no me puedo ocupar mucho de ello, ¿vale? Quizás va a ser una preocupación inútil. Es una manera de tratar de salir de ese bucle, decir, vale, bien, es normal que me venga, pero es que no me sirve de nada. Por ejemplo, los estudios, si le pasa a nuestro hijo, ¿se está preocupando porque va a suspender de alguna manera de la que se puede ocupar de ello? ¿Cómo? Poniendo a estudiar. ¿Vale? Eso es una manera de orientarme hacia el presente. Pero eso es un ejemplo de lo que puedo hacer. Pero a nivel general, tratar de identificarlo, normalizar que me vengan los pensamientos, pero tratar luego también de pensar si hay algo que está bajo mi control o no. Si hay algo que está bajo mi control, sí que puedo tratar de hacerlo si creo que encaja con lo que yo quiero hacer, ¿vale? Porque sí, podría plantarme en el Pirineo, pero quizás eso va en contra de lo que yo quiero ser como madre, ¿vale? Porque quizás digo, joder,
no es algo que yo quiera, ¿no? Identificarme con eso. Pero sobre todo es identificarlos, normalizarlos, decir es normal que me venga, ¿vale? Y tratar de ver si hay algo de lo que me pueda ocupar o no. Y sí Si el origen se repite, siempre lo vas a tener ese pensamiento. Es que es fácil que pueda estar. Es que los El pensamientos... chubasquero. ¿El qué? El chubasquero. Si tu hijo se va y llueve un día y el siguiente y el otro, ese pensamiento siempre te va a venir. No es el del coche, no va a pasar. No es un día que llueve y ya ha pasado. Bien. Entonces ahí es el propio. Me gusta que hagas esta pregunta porque hay un matiz que no he dicho en la metáfora del coche. El coche, igual que viene, yo lo voy a dejar pasar, pero ese coche, a los 2 minutos va a volver. ¿Vale? Es que va a volver. Y es que por mucho que yo lo intentase, no sería capaz de hacerte quitar esos pensamientos de la cabeza. ¿Cómo? Es decir, es que el objetivo, por eso lo he ido diciendo desde el principio, no es que desaparezcan los pensamientos, sino que cuando aparezcan, ver cómo respondo ante ellos. Porque es normal que te vengan esos pensamientos si tu hijo se ha ido al Pirineo, dan lluvias y tú te abuelas que no se va a poner el chubasquero. ¿Cómo no te van a venir esos pensamientos? ¿Vale? Entonces, es validarme que es normal que me vengan y tratar de conectar en este momento con lo que es importante para mí. Y eso hacerlo las veces que haga falta. ¿Por qué? Porque ese pensamiento, si yo lo identifico con el coche, lo dejo pasar, muy bien, es lo que dices tú. Joder, pero pasan 2 minutos y me viene otra vez ese coche. Sí, sí. Y es que es lo que va a ocurrir. ¿Vale? La cosa es volver a identificarlo y tratar de conectar en ese momento con el pensamiento. ¿Vale? Y esto, ¿qué me puede pasar? Que a la que me doy cuenta, digo, joder, pero si me he subido en el coche, llevo 15 minutos en el coche. Pues si me doy cuenta de que me he subido en el coche, con toda la amabilidad hacia uno mismo, digo, bueno, Javi, que es normal que esto pasa. Me he dado cuenta de que llevo 15 minutos en el coche, y a la que me doy cuenta, trato de bajar y a centrarme con el presente. Y lo que os he ido explicando es como una parte muy introductoria, pero os explica un poco la base de por qué aparecen y sobre todo las metáforas que os pueden ayudar a daros cuenta de que estáis en ese coche. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues ir poniéndolo en práctica. Pero aquí no hay soluciones mágicas, desgraciadamente, ¿vale? Y esto no sé qué idioma es, no sé por qué aparece ahí. Bueno, estos son diapositivas sorpresa. Bien. Sí. Hay veces que los pensamientos tienen esta forma, ¿no? Como difíciles de ponerlo. Bueno, sí, total, yo por eso lo que recomiendo escribirlos es que nos ayuda como a darle estructura a algo que a veces está muy desordenado. De hecho, esto ya sería para más adelante, pero hay veces que nos metemos tanto en la rumia que eso nos impide llevar a cabo acciones que realmente sean operativas. Entonces, hay una técnica que se llama técnica de resolución de los problemas, que es, vale, todo este ruido que yo tengo en la cabeza, voy a tratar de operativizarlo de algún modo. Entonces tiene 5 pasos. No lo he recogido, pero os escribís que muy bien. Lo primero es definir cuál es el problema que yo tengo. ¿Vale? Que mi hijo nunca se pone a estudiar cuando le digo. Pues, 1. Luego, en el paso 2, hago una lluvia de ideas de todas las posibles soluciones que se me ocurren. Todas las que se me ocurran. Y sin pararme a jugar si son buenas o malas ideas. Porque eso lo haré en el siguiente paso. En el paso 3, esas ideas que he puesto en el paso 2, hago pros y contras de cada idea para valorar los pros y los contras. En el paso 4 establezco un plan de acción con las ideas que me he quedado y lo llevo a cabo. Y en el paso 5 evalúo si ese plan ha funcionado para lo que yo quería solucionar o no y tengo que volver al paso 2 y pensar otras posibles ideas. Esa es una manera de esas preocupaciones que yo puedo tener, tratar de operativizarlas. Pero en el paso 1 yo lo que suelo recomendar es que te pares a pensar, ¿este problema que yo tengo está bajo mi control o no? ¿O hay alguna parte que esté bajo mi control? Las que están bajo mi control voy a tratar de hacer este plan que he dicho. Y lo que no está bajo mi control, lo que yo activo, en vez de ser estos 5 pasos, son estrategias más vinculadas a tratar de aceptar el malestar y decir, bueno, pues es que está fuera de mi control, es normal que me produzca malestar, pero es que no hay nada que yo pueda hacer por eso. ¿Vale? Entonces es una manera como mucho más operativa de cuando aparece una preocupación tratar de darle forma. Porque si solo se me queda en mi cabeza, es como algo muy ambiguo, es como todas estas letras, ¿no? Que me cuesta como darles forma. Si yo lo pongo, como ha venido de título, si yo lo pongo por escrito es como que me ayuda a darle forma, ¿vale? Entonces, bueno, conclusiones, ¿vale? Espero que os haya llevado algunas píldoras. Al final, en hora y media, pues mi objetivo era que conociésemos un poco cómo pueden aparecer los pensamientos, qué es normal que vengan y que la clave no está en los pensamientos en sí mismos, sino cómo yo respondo a ellos. Que los pensamientos solo son pensamientos,
Ah, vale, sí, es lo que había aquí. Vale. Vale. Vamos a hacer un experimento rápido. Ya sé cuáles me faltan aquí. ¿Puedes subir conmigo? Sí, tú. ¿Vale? Bien. Pequeña metáfora o estrategia que yo utilizo con personas. Sube, sube. ¿Cómo te llamas? Pili. Pili. Vale. Pili, ¿tú sueles tener pensamientos muy catastrofistas sobre lo que va a ocurrir? A veces sí. A veces sí, ¿no? Pero el pensamiento catastrofista es del pasado. ¿Es del pasado? Sí. Vale. Bueno, pues vamos a hacer eso sobre el futuro, Vale. pero no, hay veces que también pasa con el látigo, ¿no? Este ejemplo que voy a poner son sobre pensamientos que a mí me atormentan a veces sobre cosas que pueden ocurrir. Además, cosas que es poco probable que ocurran, ¿vale? Cuando, una, es difícil que ocurran, y dos, ocurriendo seguramente le llevaría mejor de lo que yo pienso, ¿vale? Y yo cuando trabajo con personas que tienen mucho este tipo de pensamientos, lo que les explico es lo siguiente, ¿vale? ¿Tu nombre, perdona, era? Pili. Vale, Pili. Cierra los ojos, Pili, ¿vale? No nos hablas, Pili? Vale, Pili. Con los ojos cerrados, ¿vale? Tienes aquí la pizarra. Sí. Yo he puesto un punto negro en toda la parte blanca y quiero que con los ojos cerrados trates de poner tu dedo encima de la pizarra y a ver si aciertas a dónde está ese punto. Uy. Venga, otro intento. No. Vale. Otro intento. ¿Vale? Puedes abrir los ojos, ¿vale? Pues que acerca, ¿eh? Yo lo que digo es que muchas veces esos pensamientos que yo tengo de cosas que pueden ocurrir, que son poco probables que ocurran, es como igual de probable muchas veces que acertar con un punto en la pared en un espacio en blanco. ¿Qué puede ocurrir? Sí. Claro que puede ocurrir, pero que es bastante improbable. Entonces, cuando yo me identifico que tengo estos pensamientos, me puedo decir, esto es lo del punto en la pared, ¿vale? Es bastante difícil que ocurra. Y si ocurre, ya veré qué hago, ¿vale? Pero esta misma metáfora que he hecho aquí, ¿vale? Me puede ayudar en ese momento y decir, vale, es lo del punto de la pared que me explico, ¿vale? Oye, un fuerte aplauso para la... Y esto era gestión de pensamientos cuando son catastróficos. Y la última, que aquí, lo traduzco yo, ponía cuando son pensamientos negativos hacia uno mismo, ¿vale? Y terminaré con esto. Bien, ¿cuál es tu nombre? Eva. Eva. Seleccionaba a toda gente delante, muy mal hecho. El próximo día que ¿El qué? Claro, con eso está la pena. Eva. Bien, ¿veis este rotulador? Eva, quiero que trates de destruirlo con la mente. Lo puedes hacer en voz alta, diciéndole cosas horribles a este rotulador. Yo te lo ayudo si quieres. Venga, dile cosas muy feas a este rotulador. Eres gordo. Estás torcido. Estás desgastado. Eres horrible. ¡Qué asqueroso! Serías mejor de otro color. Serías mejor de otro color. Eres horrible. Vale, esto... que cojas que realidad. Vale, muchas gracias. Esto mismo, a veces nos ocurre con nosotros mismos. Decimos cosas horribles. Mucho, ¿no? A veces que tenemos un diálogo interno muy machacante con uno mismo. ¿Tú has visto todo lo que ha dicho el rotulador? El rotulador se ha inmutado. Yo voy a ir a la pizarra con el rotulador. Y le voy a decir, es que no escribes, es que eres horrible. El rotulador va a escribir. Yo le voy a decir que es de color azul. Y es de color negro. Yo puedo pensar lo que sea de este rotulador, que lo que yo pienso, y quiero terminar con este mensaje, solo son palabras. ¿Vale? Que yo piense que este rotulador no va a escribir, no significa que no vaya a escribir. Oye, del mismo modo que yo piense que va a escribir, no es lo que hace que escriba, ¿eh? Que yo piense que va a escribir, me puede dar la oportunidad de permitirme escribir con él. Como mucho. Pero que yo piense algo sobre esto, no lo convierte en esto. Que yo me puedo pensar lo que sea sobre mí, pero solo son palabras. Es el momento en el que yo me creo esos pensamientos, cuando se traduce en acciones, cuando eso se vuelve problemático. Es cuando yo me creo que este rotulador no va a escribir, cuando yo no me doy la oportunidad quizás de escribir con él. Pero no por el hecho de que yo haya pensado que no va a escribir, no va a escribir. Esto lo digo sobre todo para muchas cosas que nos decimos sobre nosotros mismos, que no tienen por qué ser ciertas. Puede que sí, pero también puede que no. Sobre todo para poner en duda todos esos pensamientos negativos y ese diálogo negativo
que yo tengo con uno mismo. Que los pensamientos, insisto, los pensamientos solo son palabras. Son palabras que pueden tener mucho peso, obviamente, pero el peso sobre todo lo ganan cuando yo me las creo y eso se materializa en acciones. Cuando me creo automáticamente todo lo que pienso. Y yo pienso que soy un fracasado, no significa que yo lo sea. ¿Vale? Bien, entonces, para terminar, que los pensamientos solo son pensamientos, que los pensamientos no te definen, si acaso lo que haces con ellos sí, lo que se acaba materializando en acciones, que es importante variar los pensamientos, es decir, que es normal que me hayan venido aquí pensamientos. Digo no necesariamente los actos, lo que trabajo en el ámbito de la conducta suicida, lo que digo a las personas es normal que puedas tener pensamientos de suicidio, es que no estás eligiendo tener esos pensamientos. Lo que no voy a decir nunca es normal que te vayas a suicidar, eso nunca. Ahora bien, que tú puedas tener pensamientos de suicidio, claro que sí, es que tú no has elegido tenerlos, ¿vale? Ahora bien, te orientaría que pidas ayuda, ¿vale? Pero que esa persona no ha elegido tener esos pensamientos, pero del mismo modo que yo no elijo tener X pensamientos. No podemos controlar qué pensamientos llegan, pero sí cómo responder cuando llegan. Y el problema no está en mis pensamientos, sino está en creerme todo lo que pienso. Y con esto, por mi parte, daría por finalizada la charla. Espero que se hayáis llevado algunas ideas sobre los pensamientos. Ahora cualquier pregunta damos paso. Y nada, que no somos lo que pensamos, sino lo que hacemos con ellos. Muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Hay una mano levantada por ahí? Sí, yo quería ver si tienes alguna pildorita. Parece que tenemos rumia por la noche, que te despiertas. Tienes un pensamiento y no paras, no te deja dormir. Y eso vale. Por la noche, lo complica. Sí, y es más complicado. Vale. Aquí esto se trabaja un poco desde la higiene del sueño que se llama. Por lo general es recomendable cuando empezamos con la rutina por la noche, ¿vale? Si por ejemplo estamos mucho tiempo sin dormir, vale más la pena levantarnos, ¿vale? Tratar de tomarnos un vasito de agua, sentarnos un momento en el sofá, que estar todo el rato durmiendo en la noche. ¿Por qué? Porque es importante que yo asocie que la cama para mí es un lugar de descanso. Si yo la asocio a que es un lugar de estar ahí mucho rato, es que se vuelve contraproducente. Y esto va ligado de manera preventiva a asociar la cama únicamente para dormir. ¿Eso qué significa? Que la cama sea un lugar de descanso, que no haga trabajo en la cama, que no haga otras actividades en la cama, para que cuando yo llegue a dormir sea un lugar que yo asocio al sueño. Y lo que a mí me ayuda muchas veces y ayuda a personas con los trabajos es en ese momento tratar de centrarme en ciertas cosas, por ejemplo en el calor de las mantas, o en algún sonido de fondo, o en una musiquita. Los 5 sentidos que te he explicado, ¿vale? Tratar de asociarlo en eso, en alguno de cualquiera de los 5, a algo que esté ocurriendo en ese momento, pues ya te digo, el tacto, una musiquita de fondo, y otras cosas que ayudan a veces son estrategias de relajación. Por ejemplo, la de imaginación de un lugar seguro, que es una estrategia de relajación en la que la persona lo que trata de hacer es como tratar de imaginar como un lugar seguro, un lugar agradable para esa persona, y se trata de imaginar con mucho detalle. Entonces lo que estás haciendo es como poner ese foco de atención como un espacio agradable para ti. Pero todas estas herramientas, ¿vale? Al final, yo por mucho que las explique, no van a servir de efectos si no es algo que vamos entrenando, ¿vale? Lo mismo que las herramientas de respiración. Hay alguna que falla también, es por ejemplo la del 4-7-8, que es tratar de inspirar durante 4 segundos, aguantar durante 7 y expirar durante 8. Cada uno con su capacidad pulmonar, a ver si os podéis salvar, ¿vale? Pero eso lo que me hace es como tratar de controlar a nivel físico mi cuerpo, y luego a nivel atencional lo que yo llevo la atención es a los números, ¿vale? Pero esto así como pildoritas súper resumidas que habría que ver cuáles son las causas, quiero decir, para trabajar también seguramente de fondo y las preocupaciones que te estaban impidiendo. No sé si con esto te da así como papa rápidamente a nuestro sitio, ¿vale? ¿Más preguntas? Sí. Cuando antes has dibujado el problema y has leído la chica, estaba muy cerca, lo veía muchas rayas. ¿Cómo dar el paso hacia atrás para verlo más claro? ¿Con más perspectiva? Sí. ¿Cómo puedes salir de esa perspectiva y echarse más para atrás para poder verlo mejor? ¿Se te ocurre algún ejemplo en concreto, algún problema? Tienes un problema y estás tan cerca que lo ves todo muy mal, muy negro, muy... Vale.
¿cómo hago para volver atrás y ver y decir, oye, esto se puede solucionar de esta manera? Cosas que a veces funcionan, ¿eh? Esto es como que no todas las herramientas funcionan para todo. Y realmente son varias de las que he explicado. El hecho de escribirlo, tú ya lo que estás haciendo es de tenerlo aquí a tenerlo delante. Ya le podemos dar un orden, ¿vale? La tiempo basura también sirve sobre todo para tomarlo con más perspectiva, porque hay veces que cuando viene cierta preocupación yo lo vivo con mucha urgencia y el permitirme tomarlo con un poco más de tiempo también me ayuda a tomar un poco más de perspectiva. Y las metáforas en realidad también nos pueden ayudar a tomar un poco de distancia, en el sentido de que cuando yo tengo ciertos pensamientos, ¿vale? Lo siento como muy dentro de mí, y el problema es cuando esos pensamientos más grandes hacen conmigo lo que quiero. Cuando yo me imagino los pensamientos como coches, ¿vale? Yo tomo distancia. Por ejemplo, una metáfora que a veces trabajo con una paciente es la de la bruja. Y es como que la persona tratas de identificar cuando aparece su bruja a decirle todas esas cosas horribles que le van a ocurrir. Entonces el imaginarle, mira, ya está aquí otra vez la bruja que ha venido a visitarme, ¿vale? Es una manera en la que ella ya podría tomar un poco de distancia de esos pensamientos. Esos pensamientos que le decían un montón de cosas horribles que le iban a ocurrir, que se lo estaba creyendo, ahora como ya percibe un poquito más de fuera de una bruja, pues voy a tomar distancia. Otras cosas que trabajo es según la emoción, porque esto lo trabajo mucho desde la emoción, de qué emoción está vinculada a estos pensamientos, yo lo que trato de trabajar es que la persona identifique esa emoción y se la imagine, ¿vale? Ahora estoy utilizando incluso ChatGPT. Por ejemplo, el otro día un estudiante me decía que tenía mucha pereza. Y claro, se ponía a estudiar y la pereza la ganaba. Y decía, bueno, ¿cómo te imaginas la pereza? ¿Qué color tiene la pereza? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo te imaginas? Y me dijo que se imaginaba como un monigote con chepa, resopando y con los pies arrastrados, de color rojo. Se lo metí todo eso a ChatGPT y le dije que imaginase una imagen. Y esa imagen, que se la imprimí, se la di, representaba la pereza. De tal manera que cuando aparecía la pereza, ¿vale? En vez de ser algo que yo llevo dentro, ya es más fácil que la identifique y diga, mira, está aquí la pereza, y la pereza me está diciendo, ya lo haré mañana, que ya tienes tiempo. Entonces esos pensamientos que me vienen a la cabeza, que muchas veces yo me los creo, y al creérmelos, cuando me pongo a estudiar, me pongo con el móvil, al imaginarse esta chica, la pereza, como este monigote, era mucho más fácil que actuase frente a esos pensamientos y que no se dejase arrastrar. ¿Por qué? Porque lo estaba identificando. Ya no era algo que tuviese dentro de ella, sino que era algo sobre lo que podía tomar más perspectiva. No sé si me explico con esto o no. Por eso los monigotes de Inside Out sirven mucho. Por ejemplo, Noelia, que es compañera mía, trabajamos con monigotes, con los mismos monigotes de Inside Out, los tenemos comprados en formato juguete, y esto sirve tanto como adultos como para niños, para identificar todas esas emociones y ayudar a tomar distancia. O a veces con muñecos también. ¿Noelia? Bueno, porque con este lado, creo que también para dar un paso para atrás funciona salir del lugar de el chaval está estudiando y empieza a pensar que no va a poder, que va a llegar, que le va a dar la nota, igual en ese momento que se vaya a duchar, que se ponga música, que se relaje, que realmente no sea agradable y luego que vuelva. Entonces es una forma también de dar esos pasitos para atrás. Como voy a pasear, como voy a tomar un café con mi amiga y luego vuelvo. Y te da tiempo para tomar perspectiva. También. Pero a ver, alguna... pero ojalá hubiese respuestas que yo te dijera, mira, haz esto y esto seguro que... no es tan fácil. Al final tenemos que tener en cuenta que nosotros nos relacionamos con nuestras emociones y con nuestros pensamientos en base a una historia de aprendizaje, es decir, en base a las experiencias que yo tengo. Si yo vengo relacionándome con unos pensamientos y unas imágenes durante toda mi vida de una manera, ¿vale? El empezar a relacionarme de manera diferente me va a costar. Me va a costar, ¿vale? Yo con esto hago un ejemplo rápido, no robo más. Salgo otra vez rápidamente. Vale, escribe tu nombre y tus apellidos. El primero sobra. El primer apellido. Vais a ver. ¿Por qué lo has escrito con la mano derecha? ¿Yo te he dicho con qué mano tienes que escribir? No, pero lo escribo con la mano derecha porque es a lo que estoy acostumbrado. ¿Vale? Escribo ahora con la mano izquierda. Joder, qué cae, de hecho que no vamos a escribir. Ojo, Joder, me saca la ambidiestra. Vale. ¿Te ha costado más? Gracias, Erika. Ha sido un poco más difícil, ¿no? Vale.
Esto a mí me sirve para explicar que llevamos toda nuestra vida muchas veces relacionándonos con lo que nos ocurre de una manera determinada, que nuestra tendencia de actuar va a ser esa misma. Yo cuando tenga que regular mis emociones y mis pensamientos me va a surgir como he hecho toda mi vida. El empezar a hacer cosas diferentes es como aprender a escribir con la mano izquierda. Al principio me va a costar, no me va a salir de manera natural, lo voy a tener que hacer de manera muy consciente, pero a base de ir entrenando, ¿vale? Me va a salir con más soltura, me va a salir de manera un poquito más automática. Pero es un proceso de aprendizaje. Y porque yo te diga, a veces puedes escribir con la mano izquierda, pues no te va a salir. Ahora bien, si yo voy entrenando a escribir con la mano izquierda, pues cuando me pidan salir a escribir, pues al principio tengo que hacer de manera más consciente, pero luego tener más soltura para hacerlo con mano izquierda. Y esto es aplicable a cualquier aprendizaje de habilidades. Y esto es un aprendizaje de habilidades nuevas frente a la manera en la que yo tenía de actuar, ¿vale? Entonces es un proceso que cuesta. Muchas gracias, Erika. Un aplauso para ella. Vale, ¿más preguntas? Yo sí que quería decir que al final me da la sensación que lo que nos enseñas es a tratar los pensamientos intrusivos como pesadillas. Una cosa que te ha venido por la noche y dices, qué horror de pesadilla, pues Dios, y hemos aprendido a hacer eso con las pesadillas, ¿no? No les damos la importancia y pensamos. Sí, me parece un símil interesante porque ya sabemos que la pesadilla no es algo, claro, es una cosa que a mí ya está, los pensamientos es parecido. Aunque yo hablo de pensamientos intrusivos, esto realmente es aplicable a cualquier tipo de pensamientos. Sí que he metido un bloque de pensamientos intrusivos, pero es aplicable a cualquier tipo de pensamientos. Y sobre todo es a no darles criterio de realidad por el hecho de aparecer. Hay veces que pueden ser ciertos pensamientos, pero no por el hecho de tenerlos tienen por qué ser. ¿Vale? Muy buen sí. Muchas gracias. Más dudas, comentarios, sugerencias. Yo lo de la rumia de la noche, repetir una frase y centrándome en la frase y se me va la rumia. Vale, eso, sí, eso es muy bueno, también es el uso como de mantras. Mantras son como frases que yo me puedo repetir y me pueden ayudar en ese momento a focalizar la atención en eso, pero hay veces que eso también me puede ayudar a concentrarme en diferentes momentos, ¿vale? Estoy muy nervioso y dice, venga Javi, céntrate, o Javi, céntrate en o como una frase, un mantra, algo que yo me puedo repetir, sea aplicable para la reunión de dormir o en otros momentos. Muy buen ejemplo, oye, muchas gracias por compartirlo. Más. Bien, pues dejamos a la cabeza descansar un poquito y daros las gracias de nuevo. A cualquier cosita, pues bueno, estamos a vuestra disposición. Espero que os haya sido alguna idea, espero que haya sido visual, que es lo que intentaba hacer con esta charla. Y pido un fuerte aplauso para vosotros que habéis estado aguantando la chapa.